Hare Krishna, muy buenos días. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los siempre maravillosos y trascendentales textos del Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que en el día de ayer habíamos finalizado en un punto donde Arjuna, que se encontraba detrás de la persecución de Ashwatthama, el hijo de Dronacharya, que había mezquinamente y de forma inadmisible asesinado a los 5 príncipes de los Pándavas, los 5 niños de los Pándavas, hijos de Draupadi. Y entonces simplemente para caerle bien a su amo, o él suponía eso, porque a veces hacemos suposiciones. Eso pasa con el servicio, por eso el servicio devocional es importante que sea un cumplimiento de, o sea, no sea una actividad caprichosa, sino un cumplimiento de el pedido directo de alguien autorizado, tanto al que se le va a servir directamente o un representante fiel de aquel a quien se le va a servir, o sea, el maestro espiritual. Pero en este caso, Ashwatthama pensó por sí mismo, de acuerdo a su mezquina mente: si yo le llevo las cabezas de los 5 niños Pándavas a mi amo Duryodhana, entonces este va a sentirse feliz. Pero sucedió que Duryodhana no se sintió feliz, sino que desaprobó incluso tan vil acto. Entonces, cuando hacemos un servicio devocional supuestamente caprichoso y supuestamente para la suprema personalidad de Dios, tenemos que tener cuidado en que realmente coincida con lo que Él acepta y con lo que Él aprueba. Es una cuestión importante que analizaremos en diferentes momentos después. Entonces, salió en persecución de Ashwatthama, ya lo estaba alcanzando, y Ashwatthama, lleno de temor y al tener sus caballos cansados, decidió convocar o invocar el arma Brahmastra, que es la más poderosa e inmortal de las almas de la cultura védica o del arte militar védico. Pero debido a su incompetencia, él podía invocarla, eso podía hacerlo de algún modo, pero no podía controlarla. Pero aún así, el temor lo llevó a invocarla, y la invocó, y entonces se dice que una gran refulgencia muy terrible empezó a expandirse. Y habíamos comparado al Brahmastra como con una expansión de una explosión nuclear. Entonces Arjuna vio aquella terrible refulgencia, y era tan terrible la refulgencia, el calor que emana, que incluso pensó en que había llegado el fin de su propia vida. Y pensando que el fin de su propia vida estaba llegando y aún no había podido cumplir la palabra que le dio a Draupadi, cosa que era inadmisible para un guerrero, entonces se remitió a su auriga, al Señor Krishna, no en calidad ya de auriga o de cochero, sino de Señor Supremo, para consultarle. Y vamos a ver qué le dice Arjuna a Krishna y qué le dice Krishna a Arjuna, pero sobre todo cómo es que Arjuna hace un preámbulo para referirse a Krishna. Él simplemente no le dice: ay, mira, viene un arma, ¿qué hacemos? Protégeme. Vamos a ver, porque este detalle se repite en todas las escrituras reveladas. Cada vez que una persona que está bien instruida, bien educada, una persona recta, sincera, una persona de buen corazón, se va a referir a una autoridad, ya sea su maestro espiritual u otra autoridad respetable, por supuesto, más aún a la suprema personalidad de Dios, utiliza una fórmula, y esa fórmula siempre es primero ofrecer reverencias, pero sobre todas las cosas dejar bien claro a quién se está dirigiendo.
ofrecer reverencias y después ofrecer bendiciones. O sea, bendiciones, realzar la figura a quien se está dirigiendo, sus cosas buenas, etcétera, etcétera. Y reverencia se refiere a veces poner la incapacidad del propio orante, de aquel el mismo que está dando la oración, ponerse como incapaz, insignificante, caído, etcétera, y realzar la figura de aquel a quien está orando. Es el método adecuado. A veces vamos a orar al Señor y empezamos directamente con un pedido. Señor, por favor, mira, a ver si tú crees que esto, que aquello, ¿verdad? Pero entonces nos olvidamos de ensalzar. Este ensalzar no es adular, sino es simplemente glorificar al Señor. Y esa glorificación previa es benéfica tanto para nosotros, o sea, el que la realiza, como para aquel a quien va dirigido, así como aquellos intermedios, o sea, terceros, que puedan quizás tener conciencia de ella o acceder a ella. Así que es beneficioso para todos. Por tanto, no es el simple truco de voy a decirle estas cosas lindas para caerle bien, a ver si me hace el favor. No. Haga el favor o no haga el favor, decida responder o no a la oración. El devoto siempre ensalza, siempre, porque eso le da alegría, porque le permite recordar, aunque sea por un momento, alguna de las glorias de su amado Señor, y el devoto nunca pierde la oportunidad de recordar. Entonces, hoy comenzamos en el texto número 22 del propio capítulo 7 del primer canto de Srimad Bhagavatam. Arjuna se dirige a Krishna y entonces lo hace de la siguiente manera. Dice el texto: Arjuna dijo: Oh mi Señor Krishna, tú eres la todopoderosa personalidad de Dios. No existe límite a tus diferentes energías. Por lo tanto, solo tú eres competente para infundir valor en los corazones de tus devotos. Todo el que se encuentra en las llamas de los sufrimientos materiales puede encontrar únicamente en ti el sendero de la liberación. Hay más textos, ¿no?, que forman parte de esta glorificación, pero vamos a ir uno por uno. Entonces dijo, bueno, primero sitúa a quien se está dirigiendo, por supuesto. Oh mi Señor Sri Krishna. Oh mi Señor Sri Krishna. El texto en sánscrito dice Krishna Krishna Mahabaho. O sea, Krishna Krishna, o sea, insistentemente, Krishna Krishna Mahabaho. Este Mahabaho se refiere a aquel que es todopoderoso. Bajo se refiere a algún tipo de una persona poderosa, y Maha, aquel que está por encima de todos los poderosos, o sea, aquel que es todopoderoso, tiene todo poder. Krishna Krishna Mahabaho, tú que eres todopoderoso, ¿verdad? Entonces dice Krishna, tú eres la todopoderosa personalidad de Dios. O sea, automáticamente define, establece, no solo me estoy dirigiendo a Krishna, a un amigo o a cualquier Krishna, cualquier persona que se llama Krishna. Me estoy refiriendo, disculpen la frialdad de la madrugada, me estoy refiriendo al Krishna, que es la suprema personalidad de Dios. O sea, está dejando claro a qué se está refiriendo cuando le está diciendo Krishna, para que no haya confusión. Entonces dice, no existe límites a tus diferentes energías. O sea, tú eres ilimitado y por tanto tus energías también lo son. Por lo tanto, solo tú eres competente para infundir valor en los corazones de tus devotos. Así que ya que tú eres ilimitado, si eres la suprema personalidad, solo tú eres el indicado, el perfectamente indicado para infundir valor, para dar potencia, la potencia de valor. A veces una persona, por muy valiente que quiera ser en determinadas situaciones, siempre viene algún tipo de temor, porque estamos condicionados de una forma u otra. Entonces,
y intenta ser valiente pero no logra hacerlo. Por fuera intenta hacerlo pero por dentro está todo desorientado. Y por tanto de ahí se puede explicar o se puede deducir que hay una potencia de valor, hay una potencia de valentía que no depende de la entidad viviente, ni depende de la mente, ni depende de repetirse una frase u otra a nivel mental, ni depende de ser optimista o ser de pensamiento positivo como dice la gente. Hay un nivel de valor que es dado por el propio Señor. Y entonces el devoto sabe que no tiene la más mínima cualidad para tener real valor y por eso pide al Señor, por favor, mira tú que eres el único que puedes dar real valor al corazón de tu devoto. O sea, vamos a recordar a Arjuna estaba en una situación difícil y él mismo estaba pensando que ya aquella refulgencia tan calurosa iba a terminar con su vida. Y entonces, Señor, lo que le está diciendo es, Señor, necesito que infundas valor trascendental a mi corazón porque esto es muy terrible. Dice, todo el que se encuentra hay veces muchas tantas situaciones en la vida en la cual necesitamos valor porque necesitamos enfrentar ciertas circunstancias. Entonces, Señor Todopoderoso, por favor, tú que eres quien siempre estás con tu devoto ayudándole, mira, te suplico, si lo tienes a bien, infundas valor en mi corazón para poder enfrentar esta situación. Continúa diciendo, todo el que se encuentra en las llamas de los sufrimientos materiales puede encontrar únicamente en ti el sendero de la liberación. De eso habíamos hablado textos anteriores donde se explicaba que mediante la escucha y la glorificación hacia el Señor Supremo, de temas relacionados al Señor Supremo, por tanto que eran lo mismo que el propio Señor, la entidad viviente podía encontrar una embarcación segura para atravesar el océano de el ardiente sufrimiento material. Entonces por eso aquí Arjuna dice, todo el que se encuentra en las llamas de los sufrimientos materiales, que somos todos nosotros, puede encontrar únicamente en ti el sendero de la liberación. Entonces el texto 23 continúa diciendo, tú eres la personalidad de Dios original que se expande por todas las creaciones y que es trascendental a la energía material. O sea, le está diciendo sin duda alguna, tú eres la fuente de todas las encarnaciones del Señor Supremo, de ti surgen todos los personajes trascendentales conocidos como avatar. O sea, está reafirmando esa cualidad de Krishna y continúa diciendo, tú vas y aquí dice que eres trascendental a la energía material. Ya también lo habíamos visto cuando estábamos hablando de Vyasadeva, Narada, ¿verdad? Estaban explicando cómo la posición del Señor es siempre trascendental. Él nunca cae bajo el control o el engaño de ninguna de sus energías. Dice, tú has anulado los efectos de la energía material a causa de tu potencia espiritual. O sea, la potencia espiritual del Señor, por supuesto, es mucho más potente, es mucho más luminosa, es mucho más intensa que la energía material y por eso es que no puede caer bajo la ilusión material. Tú siempre estás situado en el estado de bienaventuranza eterna y conocimiento trascendental, debido a que el Señor no cae bajo el efecto engañoso de las energías. Entonces Él siempre está situado en la plenitud, en lo que se refiere a todo, incluyendo la plenitud de bienaventuranza. El Señor es eterna y completamente siempre bienaventurado, dichoso y feliz. Y siempre está situado en el conocimiento pleno e ilimitado. Y esta situación, bienaventuranza y conocimiento, plena bienaventuranza y pleno conocimiento, siempre la realiza o siempre está sucediendo en él de un modo consciente. Usted puede a veces estar situado en una situación de felicidad y no ser consciente de ello, pero el Señor está situado eternamente y de manera consciente en una situación plena e ilimitada y siempre creciente de conocimiento y bienaventuranza.
Texto 24 continúa diciendo: y aún así, aunque tú estás más allá del alcance de la energía material, pones en práctica los 4 principios de la liberación, caracterizados por la religión, etc., en aras del bien máximo de las almas condicionadas. Dice, bueno, ya ubicó en el texto anterior, tú eres trascendental, eres la suprema personalidad de Dios, no estás condicionado por nada, estás libre de la influencia de la energía material debido a la gran potencia que tiene tu energía espiritual. Estás gozando constantemente de bienaventuranza plena e ilimitada y de conocimiento pleno e ilimitado. No estás sujeto a nada, pero eres tan misericordioso, tan sencillo, tan simple, que aún teniendo todas esas cualidades, dice que pones en práctica, o sea, tú aparentemente te subyugas, aparentemente cumples con los 4 principios de la liberación, o sea, en este mundo material establecido en los Vedas, que se caracterizan por la religión, el avance económico, o sea, el desarrollo, la satisfacción de los sentidos y la liberación, o sea, Dharma, Artha, Kama y Moksha. Dice que el Señor, cuando aparece, por ejemplo, acá, en el caso de Krishna, aparece y Él cumple con todos los deberes prescritos en la Escritura. Él no tiene por qué hacerlo, pero aún así lo hace. Él explica en el Bhagavad Gita que Él hace eso para que el mundo entero, el universo entero no se pierda, porque si Él, que es una personalidad poderosa, la más poderosa, deja de cumplir algunas cosas, entonces las personas que lo siguen iban a dejarlas de cumplir también. Eso podemos verlo. Si una persona popular viste un vestuario, una moda nueva, sus seguidores la visten también. Si come un alimento determinado, sus seguidores lo comen también. Si dice una frase, la implanta, una frase nueva, sus seguidores la toman y la implantan en su vida cotidiana también. Si dejan de ser respetuosos, sus seguidores dejan de ser respetuosos. Pero también si hace algo favorable, sus seguidores van a hacer algo favorable. Entonces el Señor, en aras de preservar lo dictado por las Escrituras para bien de toda la humanidad, ¿qué hace? Él se vuelve sujeto, o sea, Él cumple con la Escritura. Cumple con todas las indicaciones religiosas, las indicaciones del Dharma, del comportamiento en sociedad, todas las cosas que habían que hacer diariamente, los rituales, etcétera, etcétera, los respetos, etcétera, etcétera. Él cumple con todos los 4 principios, defiende todos los 4 principios. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace precisamente, dice, en aras del bien máximo de las almas condicionadas. Porque si la sociedad deja de cumplir, como lo está haciendo, con los principios védicos, los principios de una vida basada en el conocimiento, la sabiduría y el servicio devocional, entonces simplemente la humanidad se iba a descarriar. ¡Qué misericordia! El texto 25 dice: así pues tú desciendes como encarnación para quitar la carga del mundo y para beneficiar a tus amigos, especialmente a aquellos que son tus devotos exclusivos y que están absortos en meditar en ti. Dice que así pues, o sea, debido a que Él hace todo eso, que cuando desciende, Él se subyuga aparentemente a todos sus deberes y cuestiones. Dice que tú desciendes como encarnación para quitar la carga del mundo. O sea, para cuando la situación del universo, del planeta Tierra en este caso, estaba en una situación difícil debido al predominio de pensamientos malvados que estaban destruyendo y haciendo sufrir a todas las entidades vivientes. Entonces el Señor, como Vishnu, tiene la misión de proteger a las entidades vivientes encarnadas. Entonces él mismo, bajo el pedido de Madre Tierra y otros semidioses, él mismo dice, ya, y aparte le tocaba también, mismo dice, yo voy a aparecer en persona para exterminar, para acabar con toda esa multitud que hay de maldad y realzar a aquellos que todavía confían en mí y que están sufriendo mucho. O sea, dice, para quitar la carga del mundo y para beneficiar
a tus amigos. El Señor nunca hace nada para mal. El Señor nunca hace nada para generar más maldad, sino lo contrario. A veces hay personas que dicen, yo creo en el Señor, yo tengo fe, yo esto, incluso llevan ciertas prácticas, y cuando usted conversa con ellos dicen que el centro de su práctica es que Dios es lo más elevado, etcétera. Sin embargo, en sus prácticas, generalmente ya sean prácticas a nivel personal o prácticas para donde atienden o brindan servicios religiosos a otras personas, muchas veces se prestan para hacer cumplir con determinados pedidos que engendran en sí mismo una solicitud de maldad o de causar cierto sufrimiento a otras personas, y ellos acceden a eso. Sin embargo, dicen, ¿no? Te dijeron a ti anteriormente que el centro de sus prácticas es el Señor Supremo, que Él está por encima de todo, pero bueno, dicen eso, pero eso es entonces teoría. Porque si el centro de tu práctica es el Señor Supremo y la cima de toda la jerarquía de entidades en las cuales tú crees y a los cuales tú le rindes tributos y les pides cosas, si la cima de esa jerarquía también es el Señor Supremo, entonces se supone que tú no te prestes o ni estés pidiendo ningún favor a las diferentes entidades a las cuales tú adoras para causar ningún tipo de daño. Porque entonces eso niega completamente eso de que tú dices que el Señor Supremo es lo máximo, lo más respetable. Entonces, ¿por qué tú estás haciendo eso? Hay tantos detalles en las prácticas, diferentes prácticas, que aparentemente son buenas, son bondadosas, son elevadas. Porque hay veces las personas dicen, no, todas las prácticas son respetables en el sentido que todas conducen a Dios, que todas adoran. Pero cuando uno estudia las diferentes maneras en que algunos practicantes ejecutan su práctica, se da cuenta que ese practicante específico al menos no es respetable, y su práctica tampoco es respetable, y por tanto nadie, un devoto verdadero, no tiene el deber de respetar eso. De hecho, tiene el deber de contrariar eso, o sea, de estar en contra de eso, porque en verdad no está dirigida hacia su Señor, ni siquiera hacia el bien de la entidad viviente. Y por tanto, si no está dirigido al bien de la entidad viviente, sino que está dirigida a un mal determinado, entonces no hay aprobación védica con respecto a eso. Así que no da lo mismo que la práctica que sea. No todas las prácticas coinciden ni deben ser aprobadas. De hecho, no son aprobadas por las autoridades ni por el propio Señor. Hay que tener en cuenta esto y tener mucho cuidado a la hora de tocar estos temas. Dice que tú te encarnas para quitar la carga del mundo y para beneficiar a tus amigos, especialmente a aquellos que son tus devotos exclusivos. Vamos a recordar Bhagavad Gita. Krishna dice a Arjuna, te voy a revelar este conocimiento porque tú eres muy, muy querido amigo y devoto. Las dos cosas en una misma persona, sentimientos de devoto y sentimientos de amistad. Entonces dice, a ese tipo de personas Krishna los beneficia, pero especialmente, o sea, a todos los que son sus amigos, pero especialmente a aquellos que son tus devotos exclusivos, aquellos que simplemente y solamente y únicamente te adoran a ti, a nadie más ni a nada más, ni siquiera a ningún semidios. Si toda la adoración del devoto puro del Señor Supremo está dirigida hacia el Señor Supremo. Él brinda respeto, trata con cortesía a todas las otras entidades vivientes, pero lo que se llama adoración, su adoración está centrada únicamente en la suprema personalidad de Dios, de manera exclusiva. Entonces dice aquí Arjuna que aquellos que son tus amigos, pero que además de eso te adoran exclusivamente a ti, o sea, son tus devotos exclusivos, o sea, en especial a esos, es a los cuales tú siempre estás cuidando y protegiendo. Dice que ese tipo de devotos exclusivos se caracterizan porque, dice, están absortos en meditar en ti, siempre están pendientes del Señor Supremo, siempre están conscientes de un estado de refugiados en el Señor Supremo.
esté pasando lo que esté pasando. Y esa es la cualidad fundamental de un devoto puro. Texto 26. Oh Señor de señores, ¿cómo es posible que esta peligrosa refulgencia se esté difundiendo por todas partes? Dime de dónde procede, yo no puedo entenderlo. Entonces ya aquí Arjuna va a la pregunta o al pedido. Mira, Señor, estoy confundido, dime qué es lo que está pasando. Una refulgencia muy intensa acompañado de un gran calor se está expandiendo por todas partes y yo no puedo entender de dónde viene este poder tan increíble y peligroso. Así que por favor dime, tú que eres la fuente de todo conocimiento, dime qué es lo que está pasando. Fíjense, utiliza 4 textos para glorificar al Señor, realzar, dejar bien claro algunas de sus cualidades para que no haya duda. Y después que hace todo eso de forma tan elevada, de forma tan poética, de forma tan amorosa, entonces expone en un solo texto y pequeño la pregunta o su duda. Dedica más tiempo, dedica más esmero a la acción de glorificar que a la acción de pedir o de preguntar. A veces nosotros dedicamos más tiempo a pedir que a glorificar. Entonces el ejemplo de Arjuna, devoto puro del Señor, es ese. Devoto puro del Señor prácticamente nunca pide nada, y si acaso pide algo que está bien justificado, entonces lo hace de forma mínima, de forma pequeña, y dedica toda la otra tiempo a glorificar. Y aunque aquello que él pide, vamos a suponer que no sea concedido como él espera, él sigue glorificando. De hecho, realza más su glorificación porque está convencido que por alguna razón el Señor ha decidido organizar los sucesos de otra manera. Tal es la actitud del devoto. Entonces miren, tenemos unos versos ahí que son como una oración que eleva a Arjuna a Krishna. Más importante que lo que dice, o sea que aprenderse ese tipo de oraciones, es tratar de comprender el sentimiento que hay implícito en ella. Primero, tratar de comprender cada fragmento, qué significa, porque nos da tanta información sobre Dios, tanta información sobre el Señor Supremo. Estos 4 textos leídos en forma de oración o glorificación están llenos de información del Señor. Uno podría detenerse en esos 4 textos semanas enteras, reflexionando en ellos, meditando en ellos, porque cada fragmento es un fragmento que nos da un número creciente, cada vez más profundo de información sobre Krishna. Podemos sacar tantas informaciones sobre Dios. Mientras más información usted logre comprender sobre alguien, más puede llegar a estar cerca de desarrollar un sentimiento amoroso hacia esa persona. Pero si usted no tiene ninguna información detallada sobre esa persona, no hay posibilidad de desarrollar un sentimiento. Y si no hay posibilidad de desarrollar un sentimiento, entonces no hay posibilidad de bhakti verdadero, porque el bhakti verdadero tiene como preámbulo el desarrollo de un sentimiento que va creciendo en intensidad hasta que llega a ser amor puro. Esa es la cuestión. Entonces se necesita, por eso el escuchar, el comprender, reflexionar, meditar sobre lo escuchado, abrirle el corazón y tratar de adquirir la sustancia que viene en esas palabras, el sentimiento. ¿Cuáles eran los sentimientos de Arjuna mientras estaba diciendo esto? ¿Qué era lo que realmente estaba haciendo referencia o a qué estaba refiriendo Arjuna? ¿Qué cualidades del Señor nos estaba regalando o nos está describiendo en estos textos de glorificación? Pregunta muy importante que el estudiante serio, el discípulo serio, aquel que quiera realmente captar algo de la potencia espiritual del Srimad Bhagavatam, debe dedicarse a eso. Debe oír en momentos determinados, volver a oír estos fragmentos, o si tiene el texto, leerlo y quedarse allí fragmento por fragmento. No interesa cuánto tiempo se demore, hoy un poco, mañana. Lo importante es que llegue a tomar, a comprender alguna de la sustancia ilimitada que se encuentra en este texto. Que la gracia y el amor de nuestro Señor, siempre amoroso, bendito, paciente, buen amigo, no solo buen amigo, el mejor de todos los amigos, que esa gracia y esa compañía se esté revelando cada vez más para que nosotros podamos
sentir en algún momento la firme determinación que solo a Él queremos dedicar nuestra adoración, que solo Él es el objeto supremo y perfecto de adoración. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna.